Empiezo mañana. Pero ya es miércoles, entonces empiezo el lunes. A las 8:30. Pero ya son las 8:45. Entonces mejor empiezo a las 9. Yo soy Fernanda Martín, me presento y creo que tengo que hacerlo después de tanto tiempo de haberme desaparecido de esta plataforma. Voy a arrancar este podcast con disculpas, no son justificaciones, son disculpas reales porque tengo muchísimo tiempo sin subir un episodio a esta plataforma de contenido. Y también por si escuchan por ahí ruido de fondo que no estaba planeado, pues es que perdí mi aislador de sonido, lo dejé en un taxi, miren ahí va el camión. Por cierto, saludos al taxista que nunca me contestó para devolverme mi herramienta de trabajo, pero así es la vida. Nos presenta circunstancias y nosotros tenemos que aprender a seguir avanzando. Les voy a decir la verdad, este podcast creo que ha sido el que más trabajo me ha costado, y no solamente del género podcast, sino de todos los contenidos que yo he realizado para cualquier plataforma. Les voy a decir por qué. Llevo dejando este podcast para mañana desde hace más o menos unos 6 meses. Así que decidí que el tema ideal para justamente retomar esto de los podcasts era la procrastinación. Para empezar, quiero también disculparme de antemano si me tropiezo pronunciando esta palabra, porque sí me cuesta un poquito de trabajo. Hasta hace poco yo descubrí que era procrastinación. Yo decía procrastinación sin la otra R, pero bueno. El punto, vamos ahora sí. Patata potato, cómo se come no importa, a lo que sabe. En eso nos vamos a concentrar. ¿Sabías tú que la procrastinación no tiene nada que ver con la flojera? Y les voy a decir la verdad, yo me puse a pensar por qué estoy dejando este podcast para mañana y para el día siguiente y para el día después. ¿Por qué no puedo empezar? ¿Por qué si ya tengo todas las herramientas, todos los pasos, todas las ganas, todos los temas? No tienen idea de cuántos temas tengo guardados en mi computadora, listos para grabar, y no me siento a hacerlo. ¿Por qué? Yo mucho tiempo pensé que tenía que ver con la flojera, y haciendo un poquito de lectura resulta que no, que la procrastinación no tiene nada que ver con la flojera, porque de hecho muchas veces, si no es que la mayoría, el hecho de evitar hacer la tarea también representa un desgaste de energía. Y tampoco es falta de organización, es que no me he puesto mis prioridades. Y no te las has puesto, ¿por qué? Esa es la verdadera pregunta. Si la procrastinación no es flojera, entonces, ¿de qué se trata? Etimológicamente, vamos a ponernos muy elegantes, la palabra procrastinación, les dije que me iba a equivocar, deriva del verbo de latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego acrasia. Ay, qué miedo, pensé que me iba a equivocar, pero ahí sí lo dije bien. Acrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Analicemos lo que estamos diciendo. Vamos a voluntariamente postergar para mañana haciendo algo que va en contra de nuestro mejor juicio. Actuar en contra de nuestro mejor juicio significa, en esencia, hacernos daño de manera consciente. Estamos afirmando que sabemos que algo va a tener consecuencias negativas y aún así decidimos hacerlo de todas formas. El hecho de que sea un proceso consciente es parte fundamental de por qué después nos sentimos mal al hacerlo, porque levanten la mano y me incluyo, que nos sentimos peor de no hacer la tarea, de procrastinar, que si realmente nada más nos sentáramos a hacerla, ¿no? Es completamente irracional. Si lo analizamos un poquito, el hacer voluntariamente algo que sabemos que nos va a traer consecuencias negativas, sabemos que nos va a hacer sentir mal, sabemos que nos aleja de nuestro objetivo y aún así decidimos hacerlo, es completamente irracional, no tiene sentido, pero lo hacemos. Todos hemos procrastinado en algún momento. Y entonces, si ya vimos que no es flojera y no es falta de organización, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué dejamos todo para mañana? Hay un profesor de psicología que dice, que se llama Tim Pychyl, creo que lo pronuncié bien, no tengo ni idea, pero él dice que la procrastinación es un problema de regulación de emociones,
no de gestión de tiempo. No tiene que ver cómo administras el tiempo, el hecho de que lo dejes para mañana. En realidad, lo dejas para mañana porque no sabes regular tus emociones. ¿Qué significa esto? Si lo tratamos de desmenuzar a una forma como muy práctica y muy fácil de entender, en realidad nosotros lo dejamos para mañana porque no tenemos la capacidad para manejar los estados de ánimo negativos que se generan en torno a esta tarea. ¿Ok? Nos cuesta trabajo enfrentar emociones incómodas, que no se sienten rico, que no generan placer, que pueden llegar a ser desafiantes alrededor de esta tarea. Por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento, el estrés, entre muchas otras. Y no necesariamente son emociones negativas profundas, pueden llegar a ser superficiales, como les decía, el aburrimiento. Yo sé que esa tarea me puede generar aburrimiento y el aburrimiento me es incómodo, entonces mejor la evito, ¿no? Yo sé que esta tarea me puede llegar a generar inseguridad, ansiedad o frustración y esas emociones son incómodas, entonces mejor lo evito, ¿no? No procrastinamos porque nos dé flojera, ni porque, es que me he concentrado en otras cosas, o la verdad es que no me interesa, o falta de tiempo. La realidad es que cuando tenemos un objetivo y lo dejamos para mañana, es porque no sabemos qué hacer con esas emociones incómodas que nos va a presentar la tarea. Y entonces buscamos el camino fácil. ¿Se acuerdan que en otros podcasts, espero que se acuerden porque fueron ya hace más o menos un año, les platicaba yo que al cerebro no le gustan las confrontaciones, al cerebro no le gusta que lo pongas en jaque, ni que tenga que enfrentarse a pensamientos que sean opuestos a lo que está acostumbrado? Como no le gustan, aquí está el claro ejemplo. No quiere incomodarse y busca la salida fácil, ¿no? ¿Qué significa el camino fácil? Significa concentrarse en la solución, escuchen esto, de la posibilidad de una emoción incómoda antes que en la tarea que tiene el objetivo final. Yo me concentro y pongo toda mi atención en que tal vez esa tarea me traiga aburrimiento, o tal vez esa tarea me traiga estrés, o tal vez esa tarea me traiga ansiedad. Yo me concentro en la posibilidad, porque la realidad es que no sabemos si nos la va a traer o no. Pero como existe la posibilidad, me concentro y concentro mi energía en esa posibilidad más que en el objetivo final. Que el objetivo final está lleno de beneficios. Es que esa tarea la quiero hacer porque me va a ayudar para algo. Es que el hecho de que yo genere esa tarea va a traerme una ventaja, un beneficio positivo, ¿no? Y lo irónico es que cuando procrastinamos, cuando dejamos todo para mañana, vienen emociones igual de incómodas o negativas a largo plazo. Y ahí sí les hablo por experiencia personal. La verdad es que yo, después de 6 meses de dejar este podcast para mañana, porque real, 6 meses lo he aventado y dicho, es que mejor después, es que cuando llegue el momento perfecto, es que no, ahorita no puedo, es que tengo otras prioridades. El hecho de dejarlo para mañana, porque al final no estaba siendo bruto a nadie más que a mí, me hacía sentir sumamente culpable. Y entonces las emociones negativas que yo estaba evitando se transformaron en otras emociones negativas también incómodas con las que tuve que aprender a lidiar, ¿no? Y entonces cargué con la culpa, que era más incómoda que el compromiso o el aburrimiento de sentarme a hacer la tarea. Es súper irónico, porque al final, por no saber gestionar sensaciones o emociones incómodas, terminamos provocándonos sensaciones, emociones más incómodas a largo plazo. Literalmente visualizamos resolver lo que está pasando ahorita, de manera inmediata, ¿no? Ahorita estoy aburrida, ahorita me da ansiedad, ahorita me siento insegura. ¿Cómo lo soluciono? Lo evito. Decidimos esto a pesar de que nos aleja más de nuestro objetivo final. ¿Cuántas personas no hemos nosotros concentrado nuestra energía en el placer momentáneo, ¿no? Y hay muchas frases que no creo que tengan que ver, pero a veces nos excusamos con ellas, como el carpe diem, vive el momento, aquí
aquí y ahora. Y creo que estar en el momento presente no tiene que estar peleado con trabajar para objetivos del mañana. Pero creo que ese es un buen tema para otro podcast. El camino fácil habla, por ejemplo, y me recuerda mucho acerca de este principio de los cabalistas, de aquellos que estudiaron el Cábala. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de tomar un par de talleres del Cábala. No me considero experta en el tema, pero me quedé con varios principios que me funcionaron. Fíjense, ellos utilizan la analogía del foco. ¿Ok? ¿Cómo funciona un foco? Un foco eléctrico. Un foco tiene dos filamentos que no se tocan entre sí. Uno es positivo y otro es negativo. Si nosotros juntáramos el filamento positivo y negativo, obtenemos una descarga eléctrica así momentánea y sí nos da luz, pero es una luz que funde el foco, que hace que deje de funcionar. Y es una luz que dura muy poco, ¿no? Para que lográramos tener luz constante, lo que tiene que existir es que entre el filamento positivo y el filamento negativo se han fijado que existe como un resortito chiquitito, miniatura. A ese fierrito se le llama resistencia. Que literalmente lo que está haciendo es eso, ¿no? Es que está colocando resistencia entre el filamento positivo y el filamento negativo. Y por eso se puede generar luz constante, iluminación que prevalece. Así somos nosotros. Nosotros a veces buscamos el camino fácil, que nos da placer, que de momento aparentemente soluciona la situación. Tenemos esta gran chispa de luz, pero dura muy poco. Y lo hacemos a pesar de que sabemos que se nos va a fundir el foco, ¿no? Y de que nuestro objetivo era poder mantener iluminada la habitación. Y a veces ahí vamos prendiendo, quemando foquitos, quemando fusibles para tener muchos brotes de luz, pero ninguna luz constante. ¿Por qué? Porque para la luz constante se necesita generar resistencia, se necesita no ir por el camino fácil, ¿no? Y ahí es donde entra la regulación emocional, que de hecho es todo menos cómoda. Justo se siente así como si tuvieras que resistir esas emociones para poder alcanzar el objetivo final. Y lo más probable es que de hecho no sientas placer inmediato, pero alcanzas una satisfacción constante al final. Y eso se puede vincular directamente con la procrastinación. De inmediato no vas a sentir placer porque sí, probablemente experimentes emociones incómodas, como aburrimiento, como ansiedad, como estrés, como inseguridad, pero a largo plazo obtienes luz constante. Al evitarlo, sí, obtienes satisfacción, porque no tengo que lidiar con eso ahorita, pero se nos funde el foco. Y tenemos que volver a empezar, ¿no? Pero a ver, si es una tarea que me va a traer fines positivos y que es buena para mí, ¿por qué está rodeada de emociones incómodas? ¿Por qué tiene alrededor esta nubecita de sensaciones que me van a traer cosas que no quiero sentir en el momento? Bueno, pues puede venir de muchas semillas. Tal vez es porque la tarea en sí es poco placentera, ¿no? A nadie se le antoja llenar una hoja larguísima de cálculo para nuestro jefe, o limpiar el baño, o lavar el coche, o tal vez ordenar tu cuarto, ¿no? Puede ser una tarea que por sí sola no sea una tarea que genere placer, ¿no? Y entonces nos involucra emociones displacenteras. O puede ser una semillita desde un lugar más profundo. Puede ser que estés evitando esa tarea porque tiene un significado más allá de sí misma para ti. Tal vez te hace sentir eso que tienes que hacer un poco inseguro, porque no te crees lo suficientemente bueno para hacerlo, porque te pesa todo lo que van a decir, porque te da ansiedad, que no sabes qué va a pasar después de que lo hagas. Y a veces estos pensamientos llegan de manera tan sutil que no los percibimos como tal. Y de todas formas, decidimos dejar a un lado la tarea y nos ponemos a ver TikTok durante horas, días, meses, y de repente, literal, lleva 6 meses sin subir el podcast por estar viendo TikTok. O sea, me da muchísima risa el tema porque de verdad en lo que lo platico me doy cuenta de lo real que es. Yo llevo 10 minutos haciendo lluvia de ideas hasta este punto, después de que estuve más de un mes con el tema ya decidido, las primeras 2 líneas escritas y nada avanzado. Me sentaba y encontraba el pretexto perfecto para levantarme y no tener que enfrentar a hacer la tarea, ¿no? ¿Saben de qué me di cuenta también? Que no es que te distraigas, es que buscamos distraernos.
Nos enganchamos del más mínimo distractor para evitar hacer la tarea. Y lo irónico es que si de cansancio se tratara, muchas veces, evitar la tarea es mucho más cansado que hacerla, ¿no? Literal, imagínense como si fuéramos pececitos, vamos por el mar buscando cualquier anzuelo que nos saque, que nos evite lo que tenemos que hacer. No sé si les ha pasado, pero están haciendo acá algo que les toma tiempo, que tal vez les genere una emoción negativa o incómoda, y alguien les habla para cualquier tontería. Así, si te habla tu mamá y te dice, hey, ven, necesito tu ayuda, te paras y vas inmediatamente, ¿no? Si estás haciendo tarea y te habla tu mamá y te pide ayuda, te paras inmediatamente y vas a ayudarle. Ahora, que te hable mientras estás viendo un capítulo de tu serie favorita y que te pares con las mismas ganas y a la misma velocidad, claro que no, porque la tarea es una tarea que conlleva emociones positivas, el ver la serie, ¿no? Entonces, por eso nosotros no la evitamos. Muchas veces las cosas, justamente como este ejemplo, las percibimos a través de las emociones que nos generan y no de lo que realmente son. Por ejemplo, vamos a hablar de la percepción de tiempo. Si yo te digo que vayamos a hacer ejercicio 2 horas, tú me dices inmediatamente, no, hombre, es muchísimo, estás loca. No, hombre, 2 horas, o sea, 120 minutos. Es imposible, yo no aguanto 2 horas, es muchísimo tiempo. Pero si te digo que vayamos al cine a ver tu película favorita, por ejemplo, Inception de Christopher Nolan, que se las recomiendo, por cierto, me encanta esa película, dura casi 3 horas. Y si me preguntan, la neta es que yo podría haberme echado unas 4 o 5 porque se me hace un peliculón. Me encanta. Y la podría ver 100 veces. Disfruto todos los minutos que paso viendo la película. ¿Qué sucede? El ejercicio, el presentarme 2 horas a hacer ejercicio, pues me presenta en mi cabeza la posibilidad de emociones incómodas, ¿no? Incómodas como el cansancio, como el posible fracaso, como tal vez el dolor corporal. Y entonces mi cerebro inmediatamente lo rechaza y me dice, no, esa actividad es mucho tiempo, ni al caso. A pesar de que es más tiempo el que le invierto a hacer tareas que me generan emociones positivas, ¿no? Es lo mismo. Piensen en la última vez que se sentaron a ver 3 o 4 o 5 capítulos de su serie favorita y no se pararon 20 minutos a leer el libro que les dejaron de tarea. Ahora les tengo una buena noticia. Si después de escuchar te cachaste y descubriste que tú también, como yo, eres procrastinador profesional, bueno, pues ¿qué crees? No es una maldición y no es una característica de tu persona. Es solamente una forma en la que te has acostumbrado a enfrentar o a lidiar con tus emociones desafiantes, ¿ok? Nos hemos acostumbrado y esto lo convierte en un hábito. Y como todo hábito aprendido, lo puedes desaprender. Ojo, no es parte de tu personalidad. No es que seas carismático, alegre y procrastinador. No forma parte de ti. Es una decisión que has tomado hasta ahora y puedes empezar a cambiarlo. Como cualquier hábito, es algo que haces, no que eres, ¿ok? Y es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de los hábitos como parte de nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un hábito horrible que todo el mundo reconocemos a fácil distancia, que es negativo, el fumar. Y nosotros decimos, yo soy fumador. Y eso lo convierte en una cualidad intrínseca tuya, pero no es así. Tú no eres fumador, tú decides y eliges fumar, ¿no? Entonces es lo mismo con la procrastinación. Tú no eres un procrastinador. Tú eliges procrastinar y puedes dejar de hacerlo. Ahora, no hay que castigarnos, porque muchas veces nos damos cuenta, y yo lo hice en los primeros 4 meses que dejé este podcast a la mitad. Lo hice, me castigaba y decía, es que ya, ¿ves? No terminas nada, mejor no le empieces, ¿para qué? Empiezas otro y luego lo vas a volver a dejar a la mitad, no, ni al caso. Y entonces nos castigamos y termina siendo otra forma de autosabotaje para no hacer la tarea. Hay que motivarnos para tomar mejores decisiones. Y a ver, hay que darnos crédito, porque procrastinar es muy cansado. Nos aleja de nuestras metas y es momento hoy de tomar las riendas. ¿Saben de qué me di cuenta también? De que hay 2 momentos diferentes en los que procrastinamos. Y creo yo, me atrevo a opinar, que uno es un poquito peor que el otro. Les voy a platicar, cuando yo iba a la escuela, más específicamente en la universidad,
No es por presumir, pero era una niña pues con buenas calificaciones, era buena estudiante y me encantaba cuando me dejaban proyectos, ¿ok? También es una verdad que confiaba mucho en mi habilidad y me generaba mucho aburrimiento el empezar a tiempo, ¿no? O sea, me decían, tienes un proyecto, 3 meses para hacerlo y lo entregan en 3 meses, pues ahí van. Y en lugar de organizarme para hacer poquito todos los días, era como la gran mayoría, dejaba todo al último minuto. Y esto hizo que no siempre me fuera tan bien y que a veces los entregara al 50 o al 60% de mi capacidad. No significa que me fuera mal, pero al final yo sabía que si me hubiera tomado el tiempo, lo hubiera podido hacer mucho mejor, ¿no? La noche antes de la entrega, después de tener un mes de trabajo, me quedaba despierta hasta las 6 de la mañana y las personas que me tenían ahí en Facebook no me van a dejar mentir porque publicaba estatus de hola, son las 4:30, sigo trabajando. Hola, son las 5:30, sigo trabajando. Y había gente que me escribía en las mañanas y me decía, güey, te voy a bloquear de Facebook porque estoy harta de leer 34 estatus de tus madrugadas haciendo tareas porque no puedes trabajar en un horario normal. Y es que al final me acostumbré a trabajar bajo presión. En este tipo de procrastinación, al final, aunque es súper incómoda, es agotadora, es poco eficiente, no obtienes los resultados que necesitas o los que quieres, siento que es un poquito menos peligrosa. Siento que no corremos tanto riesgo, ¿ok? Porque hay algo que te obliga a empezar: la fecha de entrega, el plazo que se cumple, el hecho de que existe una cuenta regresiva activa en nosotros como un botón de pánico que nos obliga a trabajar toda la noche, ¿no? O sea, es como, pues sí, podía haberlo hecho en 3 meses, pero ya lo tengo que entregar mañana. Entra mi botón de pánico, entro en crisis y trabajo toda la noche, ¿no? No es lo ideal, es poco eficiente, pero hay mucha gente que se acostumbra a trabajar así. El verdadero problema para mí existe cuando tenemos una meta o un objetivo para la cual no existe una fecha límite. Como por ejemplo, este podcast, ¿no? Tengo 6 meses sin subir ningún episodio porque no había una fecha de entrega, porque no había consecuencias reales de que dejara de hacerlo, porque no tenía que rendirle cuentas a nadie. Porque cuando dejas algo para mañana de lo que no tienes que rendirle cuentas a nadie, puedes dejarlo para mañana todos los días. Como por ejemplo, ir a hacer ejercicio, ¿no? O por fin limpiar el closet, o empezar a leer un libro. Son actividades que son tan individuales y como no tienen fecha de caducidad, jamás activamos el botón de pánico, jamás entramos en crisis y podemos pasar una vida entera sin empezar. Es algo tipo procrastinadores crónicos, ¿no? Esto suena como Alcohólicos Anónimos y nos tenemos que presentar, pero lo interesante y lo poderoso es que, como ya les dije, lo puedes empezar a decidir a ser diferente. No es parte de quién eres, es parte de lo que haces. Me pasaron por ahí un post en Instagram en donde proponían 5 tipos de procrastinadores y se los quiero compartir. A ver si se identifican con alguno y les sirve para que empecemos a cambiar esta actitud. El primero es el procrastinador perfeccionista. El que no empieza porque es que no es el mejor momento. Es que estoy esperando que las circunstancias sean ideales. Y les puedo platicar que yo hice un poquito eso con este podcast, ¿no? Lo dejé para después porque quería encontrar el mejor tema y empezar en el mejor día y comprar un mejor micrófono y empezar a producir mejor. Y la realidad es que todos eran excusas para no empezar, ¿no? Y el segundo sería el procrastinador miedoso, el que evita empezar las tareas por miedo al fracaso, ¿no? Por miedo a ser juzgado, por miedo a que no funcione o a veces por miedo a que funcione. No sé si se acuerden, pero mi primer capítulo del podcast justamente fue acerca del miedo a empezar. Muchas veces nos da más miedo que las cosas nos funcionen a que fracasemos, ¿no? Porque cuando algo funciona significa que construyes y que hay expectativas y que hay compromiso. Cuando algo fracasa, pues hay decepción y tan, ¿no? No construye nada. Y creo que un poco también tiene que ver con lo que me pasó con el podcast. Estaba funcionando tan bien que lo dejé para mañana porque luego dije, si mi siguiente episodio no es tan bueno y si ahora no les gusta y si ya nadie lo escucha, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se los dejo de tarea si quieren escuchar el primer episodio. Se trata justo de el miedo a empezar. Y el tercero sería el procrastinador soñador. Estas personas que generan la ilusión de ser productivo, pero que nunca toman acción, ¿no? Que generan ideas, que sueñan, que hacen proyectos en su mente, pero jamás lo aterrizan. Y luego aparece el procrastinador abrumado.
Este tiene que ver con el botón de pánico, ¿no? El que solamente trabaja bien bajo presión, que tiene que entrar en crisis para trabajar, que no puede trabajar si no se siente estresado o presionado por algo, por alguien o por una fecha. Y por último, el procrastinador ocupado, el que no sabe delegar a nadie, que no le gusta trabajar en equipo, que se pone 1001 tareas para hacer solito y como claramente no puede con todo solo, pues mejor no hace ninguna, ¿no? El que cree que mantenerse ocupado es ser productivo y no necesariamente funciona así, porque a veces pensamos que entre más nos llenemos la agenda, más productivos somos y muchas veces es todo lo contrario. Por llenarnos la agenda, terminamos sin hacer nada o haciendo todo a medias y entonces no rendimos lo suficiente y no alcanzamos nuestro objetivo. Yo les quería compartir este tema porque la verdad es que, híjole, me abrumó muchísimo poder empezar este podcast de nuevo, pero les puedo decir algo, no puedo creerlo. Por fin terminé esta tarea que tenía tanto tiempo dejando para mañana. Y si me preguntan, la satisfacción que siento hoy, en este momento que estoy diciendo las últimas palabras de este podcast, no tienen precio. No volvería a procrastinar nunca. Y como es la vida, un constante sube y baja de aprendizajes, tal vez lo vuelva a hacer y tendré este podcast para escucharlo y volver a aprender. Yo soy Fernanda Martín y esto es un poquito de lo que sucede en mi cabeza. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora sí, se los prometo.